Antes de comenzar tu día, tómate un momento. La luz del amanecer apenas se filtraba por las rendijas de la persiana, proyectando largas sombras sobre la pared. Una figura solitaria yacía en la cama. Su rostro, apenas visible en la penumbra, reflejaba un cansancio profundo, una preocupación silenciosa que parecía haber arraigado en cada línea de su expresión. El peso de un nuevo día se cernía sobre ella, incluso antes de que el sol se atreviera a asomarse por completo. Porque una sola oración puede cambiar completamente lo que estás a punto de vivir hoy. La cámara se acercó con lentitud al rostro de la figura solitaria, revelando los matices de una carga emocional palpable. Los ojos, entrecerrados, parecían contener historias no contadas de noches sin dormir y días llenos de inquietud. La boca, una línea fina, sugería una reticencia a enfrentar lo que el destino le deparaba. Fragmentos rápidos de desafíos pasados y futuros se proyectaron en la mente de la figura solitaria, como diapositivas indeseadas. Una pila de facturas amenazaba desde la mesita de noche, recordándole las presiones económicas. La imagen de una conversación difícil pendiente con un ser querido se asomaba, llenándola de aprensión. Un sentimiento de soledad, profundo y persistente, envolvía su corazón, un manto frío que ninguna manta parecía poder disipar. Las sombras de la duda y la desesperación danzaban en el rincón más oscuro de su mente, tejiendo una red de ansiedad. Sin embargo, una voz en off, cálida y envolvente, irrumpió en el silencio, ofreciendo un rayo de esperanza. Si empiezas tu mañana con Dios, tendrás paz en medio de cualquier problema, dirección en tus decisiones y fuerza para enfrentar cualquier desafío. La figura solitaria, como impulsada por una fuerza invisible, giró su cabeza lentamente hacia la ventana. Su mirada, antes perdida en la oscuridad de su interior, ahora buscaba algo más allá del cristal empañado, algo que prometiera un alivio a su tormento, una respuesta a sus súplicas silenciosas. Pero la resistencia inicial era fuerte, un ancla pesada que la mantenía atada a la cama. Se levantó con pesadez, cada movimiento un esfuerzo, como si la idea misma de la oración fuera una carga adicional, un deber más en una lista interminable. Había una pequeña traición a su propia fe en esa lentitud. Un momento de debilidad que la arrastraba hacia atrás. La duda se susurraba en su oído. ¿Para qué? ¿Qué cambiará esta vez? Quédate hasta el final y haz esta poderosa oración de la mañana para entregar tu día en las manos de Dios. La voz en off insistía, su tono ahora más urgente, un llamado a la acción que no podía ignorar. Con un suspiro que pareció arrastrar el aire de toda la habitación, la figura solitaria extendió una mano temblorosa hacia una pequeña Biblia reposando en su mesita de noche. Un objeto significativo que había estado allí, intocado, durante demasiado tiempo. La indecisión aún se reflejaba en su mirada, una batalla interna entre la resignación y la última chispa de esperanza. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios dónde nos estás viendo. Finalmente, la figura solitaria cerró los ojos, el peso de su indecisión abrumándola. Una lágrima solitaria, tibia y salada, rodó silenciosamente por su mejilla, un testimonio mudo de su lucha. ¿Será que esta vez es diferente? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta, mientras el sol comenzaba a teñir el horizonte de tonos dorados y rosados. La lágrima solitaria se secó en su piel, pero el eco de antiguas batallas resonaba en su mente. Flashbacks breves y dramáticos se sucedieron como relámpagos. La vez que confió ciegamente y fue traicionada, el momento en que un proyecto vital se desmoronó a pesar de sus esfuerzos, las noches en vela por la enfermedad de un ser querido que parecía no tener fin. Errores pasados, arrepentimientos profundos, la sensación lacerante de haber estado completamente sola, abandonada a su suerte. Cada recuerdo,
Era un puñal, una prueba de que la fe, a veces, parecía una promesa vacía, un bálsamo que no curaba todas las heridas. Intentó orar, pero su mente, un torbellino incesante, divagaba sin control. Las palabras de la Biblia se mezclaban con las preocupaciones del día que ya la acechaban. Visualizó los desafíos inminentes con dolorosa claridad. La traición de un amigo cercano que aún le pesaba en el alma, la carga familiar que sentía sobre sus hombros, la necesidad apremiante de superación personal y profesional. La oración se convertía en una lucha, un tira y afloja entre la esperanza y la cruda realidad que se empeñaba en recordarle su vulnerabilidad. Pero la voz en off, con una dulzura firme, volvió a irrumpir, guiándola con promesas concretas. En esta oración de la mañana, vamos a pedirle a Dios protección para este nuevo día. La figura solitaria imaginó un escudo invisible, una burbuja de luz que la envolvía, capaz de desviar las flechas de la adversidad. Sabiduría para tomar buenas decisiones. Vio un camino iluminado, bifurcándose en múltiples senderos, y sintió el anhelo de elegir el correcto, el que la llevaría a buen puerto sin tropezar. Paz para el corazón. Una imagen de su propio pecho se formó, un corazón agitado que, lentamente, comenzaba a aquietarse, como si una mano invisible lo acariciara y le infundiera serenidad. Y bendición para cada paso que des hoy. Sus pies, antes pesados, se sintieron ligeros, visualizando cada paso firme y seguro, guiado por una fuerza superior. La súplica de la voz en off se intensificó, un crescendo de fe que buscaba romper las barreras de la duda y la desesperación. La figura solitaria, arrodillada ahora, con las manos unidas con una fuerza casi desesperada, luchaba visiblemente. Sus hombros temblaban, sus labios se movían en un murmullo inaudible, una batalla interna que se libraba en el silencio de la habitación. Lágrimas, esta vez no de tristeza, sino de una profunda rendición, rodaron por sus mejillas. Era un momento de quiebre, no de derrota, sino de entrega, de soltar el control y depositarlo todo en algo más grande que ella misma. La máscara de fortaleza se resquebrajó, revelando la vulnerabilidad humana, y en esa rendición encontró una fuerza inquebrantable. Si estás orando con fe, escribe en los comentarios: Amén, Señor, guía mi día. Y comparte esta oración con alguien que necesite empezar su día con la bendición de Dios. Las palabras de la voz en off resonaron, un llamado a la acción que ya no parecía una carga, sino una invitación. La figura solitaria abrió los ojos. Ya no había lágrimas, solo una nueva determinación, una chispa de esperanza que encendía su mirada. Su rostro, antes contraído por la angustia, comenzó a relajarse. Una luz cálida, que no provenía del sol de la mañana sino de un lugar más profundo, comenzó a envolver a la figura solitaria. No era una luz cegadora, sino un resplandor suave y reconfortante. La tensión que había habitado cada músculo de su cuerpo disminuyó, disipándose como la niebla matutina. No era una solución mágica a sus problemas, no, las facturas seguían en la mesita. La conversación difícil aún esperaba, pero una paz interior, profunda y serena, brotó desde su centro, inundando cada fibra de su ser. Era la paz que sobrepasa todo entendimiento, una calma que la preparaba para cualquier tempestad. La figura solitaria se puso de pie, su postura ahora más erguida, sus hombros relajados, su rostro sereno. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, no una sonrisa forzada, sino una genuina, nacida de la redención personal y la promesa de un nuevo comienzo. El peso del mundo no había desaparecido, pero su capacidad para llevarlo se había transformado. Estaba lista. El día se desplegó ante la figura solitaria. Los mismos desafíos que antes la habían abrumado ahora parecían abordables, teñidos por la luz de una nueva perspectiva.
La pila de facturas sobre la mesa ya no era un muro infranqueable, sino una serie de tareas que podían ser organizadas y resueltas. La conversación difícil que pendía sobre ella, como una espada de Damocles, se transformó en una oportunidad para la comunicación honesta, para la búsqueda de entendimiento en lugar de la confrontación temida. Su actitud era diferente. Calma ante la adversidad, sabiduría en las decisiones que tomaba, una fuerza renovada que la impulsaba a seguir adelante, paso a paso, con una determinación antes desconocida. Pequeños milagros, o quizás momentos de gracia, comenzaron a manifestarse. Una llamada telefónica inesperada ofreció una solución parcial a un problema financiero que parecía insoluble. Una conversación casual con un colega se convirtió en una valiosa oportunidad para desahogarse y recibir un consejo inesperado. Un momento de alegría simple, el canto de un pájaro en la ventana o la risa inocente de un niño en la calle, la llenó de una gratitud profunda y sincera. Parecía que el universo conspiraba a su favor, o quizás su propia disposición había cambiado, permitiéndole reconocer las bendiciones que siempre habían estado allí, ocultas tras el velo de su desesperación. Cada interacción, cada pequeña victoria, confirmaba que su oración no había sido en vano. La voz en off, con su tono ahora lleno de una serena convicción, reafirmó la promesa. Si haces esta oración con fe, tu día puede comenzar lleno de esperanza, propósito y la presencia de Dios. La figura solitaria sintió la verdad de esas palabras en cada fibra de su ser. No era una fe ciega, sino una fe vivida, probada y confirmada en la textura misma de su jornada. La conexión divina que había anhelado se hizo palpable, un hilo invisible que la unía a una fuente inagotable de paz y fortaleza. En un momento de profunda conexión, la figura solitaria se encontró compartiendo una palabra de aliento con alguien que parecía estar pasando por un momento similar de angustia. Una sonrisa, una mirada de comprensión, un gesto amable que antes le habría costado realizar, ahora fluía con naturalidad. La paz que había encontrado no era para ser guardada, sino para ser irradiada. El anhelo de venganza o el resentimiento por la traición del amigo se desvanecieron, reemplazados por un deseo genuino de perdón y reconciliación. Su propia superación personal se convirtió en una fuente de inspiración, una prueba viviente de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la fe puede encenderse y guiar el camino. La voz en off, ahora con un tono de invitación amorosa, concluyó. Si esta oración tocó tu corazón y quieres comenzar cada día más cerca de Dios, suscríbete a nuestro canal. Deja tu like y activa las notificaciones para no perder ninguna oración poderosa que pueda bendecir tu vida. La figura solitaria miró directamente a la cámara, sus ojos brillando con una luz renovada, una invitación silenciosa a unirse a ese camino de fe y esperanza. Su rostro, antes marcado por el cansancio y la preocupación, ahora irradiaba una serena confianza, una profunda paz que la convertía en un faro para otros. Que Dios bendiga tu día y guíe cada uno de tus pasos. La figura solitaria sonrió, ya no con una sonrisa superficial o una máscara de felicidad, sino con la alegría genuina de quien ha encontrado su propósito y ha alineado su corazón con algo más grande. Era una sonrisa que nacía de la certeza de que no estaba sola, de que cada paso, cada decisión, estaba en manos de una guía divina. Con cada paso firme y seguro, la figura solitaria caminó hacia el horizonte, donde el sol se alzaba majestuoso, bañando el mundo con su luz dorada. Ya no era la misma persona que se había despertado con el peso de la desesperación. Delante de ella se extendía un día lleno de esperanza y la promesa constante de la presencia de Dios. Un camino abierto a nuevas jornadas de fe, sabiendo que, con cada amanecer, la oración podía transformar no solo un día, sino toda una vida.